¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Crisis y Conflictos del siglo XX aquí por TLV1 con la presencia del colega Héctor Juliano y esperando a Raúl Canicova porque como una cuestión de salud está un poco demorado. Tarde, se va a sumar más tarde, ¿no? En cualquier momento. Hemos terminado prácticamente con la Segunda Guerra Mundial en sí, pero no con sus epifenómenos y consecuencias, ¿sí? Claro. Tenemos que seguir en esta línea, ¿verdad? Exacto. Y el tema central que hemos dejado para el análisis es el proceso de Nuremberg. Vamos a dedicar este programa al encuadramiento del proceso de Nuremberg y el siguiente al desarrollo del proceso en sí mismo, porque una cosa es tan importante como la otra, es decir, cómo y por qué se hizo un juicio a los vencidos y cómo se hizo, ¿no? En realidad, si me permitís, creo que hay que hacer una distinción semántica y conceptual importantísima de partida. Puede hablarse de un proceso de Nuremberg, no de juicio. Estrictamente hablando, Nuremberg no fue un juicio. Un juicio implica la existencia de una acusación, una fiscalía, una defensa que se presentan ante un juez neutral. Eso es un juicio, el juez es un árbitro. Pero cuando, como en este caso, el fiscal y el juez son la misma persona, el tema de hablar de juicio queda controvertido. Podemos hablar genéricamente de proceso porque se guardaron ciertas formas o como jurídicas. Dice Eugenio Davidson, tribunal de Nuremberg. Tribunales, claro, porque en realidad todo arranca por la constitución de un tribunal. Este punto me parece importante señalarlo porque estamos hablando de, bueno, la defensa de varios de los acusados, entre ellos el abogado de almirante Dönitz y otros más lo dijeron claramente. Es el juicio al vencido, es decir, el vencedor de una rendición incondicional, lo sienta al vencido y como juez y acusador lo somete a sus reglas. Por lo cual hay una distorsión de fondo en el proceso de Nuremberg, ¿no? Es importante aclarar esto porque en realidad yo diría que hay tres irregularidades fundamentales que vamos a desarrollar a lo largo por lo menos de este programa. La primera es esta, de que estrictamente hablando Nuremberg no fue un juicio, sino fue un proceso armado por los vencedores contra los vencidos, lo cual deslegitima mucho prácticamente la neutralidad de lo que podría ser las sentencias. El concepto mismo de derecho, ¿no? El concepto es algo inadmisible desde el punto del ABC de todo lo que se considere juicio. Un árbitro independiente, un árbitro neutral. El segundo punto, tan grave como el primero, es que los procesados fueron encausados, fueron denunciados y fueron condenados por delitos que se tipificaron a posteriori de los hechos. Fundamentalmente los crímenes de conspiración, de guerra de agresión y de crímenes contra la humanidad. Válidos o no, lo cierto es que esos delitos no existían tipificados al momento del proceso. Fueron elaborados para ese motivo. Sí, se vio el concepto de no retroactividad de la ley. No retroactividad, claro, no hay ley ex post facto, es decir, no es válido. Mejor dicho, hay una ley ex post facto, con lo cual invalida los cargos. Y un tercer punto dentro de estas irregularidades centrales es el famoso problema del tu quoque. Tu quoque en latín es una expresión que se utiliza jurídica y conceptualmente para decir tú también, ¿no? Se basa en la famosa expresión de Julio César a Bruto. Ajá, porque él dice tu quoque fili miei, o sea, tú también, hijo mío, porque fue uno de los que los acuchilló. Pero en este caso, desde el punto de vista jurídico, el sentido del tu quoque es que la contradicción de que el tribunal dejó salvado que las acusaciones
eran exclusivamente contra los vencidos y no contra los vencedores, porque se les presentaba el problema de que los vencedores habían cometido, estrictamente hablando, los mismos y en algunos casos quizás tanto más graves, delitos que le imputaban a los vencidos, en cuanto a tratamiento de prisioneros, en cuanto a masacres, en cuanto, no hablemos de Hiroshima y Nagasaki en particular, sino de toda la política de bombardeos aéreos. Sí, la parcialidad, digamos, del enfoque. La parcialidad, es decir, lo que yo puedo hacer, estoy absuelto, y lo que vos haces, estás condenado. Estaba subsumido en la primera, es decir, el vencedor que juzga al vencido, de lo cual carece. Ahora, más allá de esto, que lo vamos a ir viendo y desarrollando en todo lo que podamos, vamos a los hechos, cómo se desarrollaron las cosas. Porque en realidad, ¿cómo se origina el proceso de Nuremberg? En el año 43, octubre, si no me equivoco, octubre del 43, se constituye una comisión en Londres con el objetivo de ir reuniendo información sobre crímenes que se estarían produciendo en las zonas ocupadas por el eje, en particular por Alemania. Esto tuvo mucho que ver, según leí, con los gobiernos en el exilio que había en Londres, como el gobierno checoslovaco, el gobierno polaco, que recibían informaciones acerca del maltrato de la población civil, la represión que los alemanes llevaban a cabo en sus países de origen, etc. Y en consecuencia se constituyó esta comisión de Londres, que tuvo un nombre, déjame ver. Porque en principio Estados Unidos y el Reino Unido rechazaron a estas demandas de estos países chicos. Hasta ese momento no se habló nada, por eso estamos hablando, fue el 20 de octubre del 43 se constituye la Comisión de Crímenes de Guerra de la Proforma de Naciones Unidas, que no existían, las Naciones Unidas sin participación soviética todavía. ¿Cómo? Sin participación soviética. Exacto, un detalle importante, sin participación de la Unión Soviética, para reunir información sobre los crímenes que se pudiesen acumular como información. En realidad esta comisión, incluso reconocida por los propios aliados, tuvo poca actividad, porque no tuvo ningún empuje, no tuvo ningún aliento, y recién se reverdece el tema cuando, ya producida la rendición incondicional de Alemania, se da el hecho de que es convocada de urgencia en junio convocada de urgencia, es reactivada en junio del 45 para que elabore la tipificación de los cargos por los cuales iban a ser enjuiciados los jerarcas alemanes que se habían rendido. Es decir, se establece el principio de juzgar al vencido. Sí. Claro, pero ya el 1 de noviembre del 43 hubo una declaración de Moscú, sí, donde se advierte a los líderes nazis sobre la intención de perseguirlos hasta los confines de la tierra hasta que se pueda hacer justicia. Esto deviene de la rendición incondicional, indudablemente es un postulado. Todo venía de la fórmula de Casablanca, de la rendición incondicional. Tenés razón. Tanto es así que, si no me equivoco, de la conferencia de Moscú, que fue en segunda mitad del 43. Noviembre del 43. Noviembre del 43. Se guarda una anécdota, creo que yo la leí en el libro del hijo de Elliot Roosevelt, el hijo del presidente Roosevelt que estaba allí, que narra que a posteriori de una de las cenas que se estaba haciendo, en un momento Stalin le dice a Churchill y a Roosevelt que podían establecer una cuota de que después de producida la derrota de Alemania, cada potencia tuviese un cupo, le dijo, digamos, de 50.000 personas para ser ejecutadas así sumariamente, sin juicio, sin nada previo. Que según el testimonio, según el libro, así era mi padre, creo que fue, ¿no? Dice que Roosevelt no reaccionó, sonrió y quedó con la mirada perdida.
y que en cambio el que habría reaccionado fue Churchill, Sí. como indignado de decir cómo está proponiendo que hagamos una matanza, cosa que igual ocurrió, ¿no? Discrecionalmente. Pero en cuanto al armado del juicio, lo concreto, para no extendernos mucho, fue que este comité, esta comisión de crímenes de guerra, que estuvo durante la guerra, el 8 de agosto del año 45, es decir, 3 meses después de terminada la guerra, y con el ok dado en la conferencia de Potsdam, que la conferencia de Potsdam fue en la segunda mitad de julio, ¿no? O sea, la conferencia de Potsdam dio el ok para que se hiciesen juicios a los vencidos. Y los cargos fueron definidos por un documento que elaboró esta Comisión de Crímenes de Guerra, elevado creo que el 8 de agosto del 45. 2 días después de la rendición. De la rendición de... No, de la bomba atómica. De la bomba atómica, exacto, sí. Porque después se iba a hacer un proceso homólogo en Tokio, ¿no? Que lo veríamos más adelante. Ahora, allí se definieron lo que son los llamados 3 principios básicos de Nuremberg, del proceso que se iba a hacer en la ciudad alemana de Nuremberg. El primero era el cargo de crímenes de guerra, ¿no? El segundo, el de crímenes contra la humanidad, y el tercero, crímenes contra la paz. Ahora podemos comentar eso. Sí, no sé si era en ese orden, pero sí, son los 3. Sí, yo tenía, no sé si fue en ese orden, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes contra la paz. Al cual se agregó después un controvertido cuarto cargo, que era el crimen de conspiración, que eso fue desarrollado, incluido en forma un poco controvertida por un abogado que era a la vez abogado y coronel del ejército norteamericano, de judío, Murray Bernays, que fue el que definió el concepto de conspiración, ¿no? Que fue bastante controvertido porque como las potencias no querían quedar pegadas también a cargos que le pudieran ser refutados como propios, no se avanzó en esa línea, ¿no? Creo que la delegación francesa lo objetó también. Pero para a no propósito, sí. las potencias involucradas, ¿no? Además de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética, estaba Francia, un poco por injerencia británica, porque para poner 2 potencias totalmente europeas frente a 2 grandes poderes extraeuropeos, claro, ¿no? Porque el tema es así, estrictamente hablando, el tribunal no era propiamente internacional, porque solamente era un tribunal aliado, donde jueces y fiscales eran designados por las 4 potencias vencedoras. No se le dio participación a aliados menores, ¿no? Muchísimos países habían declarado la guerra a Alemania bajo presión aliada, y mucho menos a neutrales, que fue una falencia del proceso. Por ejemplo, cuando los alemanes descubren la matanza soviética de las fosas de Katyn, convocan a un comité de peritos para documentar la matanza, de 13 miembros, y de los cuales casi todos eran de países o del eje o aliados u ocupados por el eje, pero tuvieron la precaución de convocar también a un perito suizo, de tal manera que le dieron un barniz de internacionalidad válido. Por otra parte, la matanza fue real, pese a que los soviéticos pretendieron imputarla a los alemanes en el proceso y no fue... Pero el proceso hizo la vista gorda. Es claro, pero el fiscal soviético, Rudenko, hasta parece que quedó muy descolocado, porque cuando se cerraban las carpetas para las sentencias, el tema Katyn había quedado en el aire, ¿no? Recordemos, la matanza de Katyn fue la matanza de cerca de más de 20.000 polacos, oficiales, suboficiales, soldados y también civiles,
que se hizo en el año a mediados del 40 con los prisioneros polacos que cayeron en manos de la Unión Soviética y que fueron descubiertos a mediados, en marzo, abril del 43 por los alemanes. Los alemanes montaron una fuerte propaganda sobre eso y después los rusos pretendieron atribuírselo a los alemanes, cosa que quedó Claro, incluso, porque quedaba dentro de lo que es crimen, crimen de guerra, en todo caso. Más que de lesa humanidad, que de guerra. crimen El de otro guerra, tema sí. es el crimen de agresión, que también La fue guerra de debatido. agresión. La guerra de agresión no estaba dentro del derecho penal internacional. Claro, claro. Y el fiscal principal, que era norteamericano, porque los 2/3 de los que movieron todo el tema fueron estadounidenses. Sí, sí, sí. Sobre todo porque la Unión Soviética tenía pocos que hablaban inglés. Claro. Sí. ¿No? Había un grave problema porque como las traducciones y los papeles tenían que circular en 3 idiomas, inglés, Más el alemán, francés, más el alemán, 4 Sí, sí. idiomas, es cierto. Inglés, francés, alemán y ruso. Parece que eso complicó mucho las cosas. Es más, para tener una idea, en Nuremberg trabajaron más de 1.200, 1.300 personas. Las 2/3 partes eran norteamericanos. Toda la infraestructura administrativa del proceso de Nuremberg fue hecha con personal norteamericano, ¿no? Por un lado, porque fueron los que organizaron el proceso, los que estaban más interesados en hacerlo, y después los que tenían más recursos también para lo mismo. Sí. Claro, ahí el principal organizador fue el Fiscal, casi juez de la Corte Suprema y sí. el fiscal Jackson. Robert Jackson, que amenazó con retirar a Estados Unidos si no se tipificaba la guerra de agresión. Claro. ¿Por qué? Porque para los Estados Unidos era muy importante por el tema de Pearl Harbor. Japón, exacto. Claro, el tema de Japón. Exacto, ese fue el argumento. Habría mucho para hablar de Jackson. Jackson era, digámoslo, no digo una revista, pero un hombre muy ambicioso. Y la clave de todo eso estaba que él era juez, había tenido una larga figuración, tanto jurídica como política en Estados Unidos, y el trasfondo de la cuestión es que Roosevelt le había prometido a él ser juez de la Corte Suprema. Y él entonces quería utilizar el proceso de Nuremberg, de la cual fue una voz cantante, ¿no?, en materia de acusaciones, etcétera. Y después le salió el tiro por la culata, porque cuando fallece Roosevelt, Truman lo patea a un costado, no lo designa, por el cual él después mantiene una serie de críticas con respecto a eso, ¿no? Pero era un hombre muy ambicioso, como todos los que estaban ahí, trataban de hacer carrera, porque eso era una plataforma internacional. Sí, pues mediáticamente debe haber sido el primer acontecimiento jurídico, entre comillas, internacional. Claro, la primera. Se había intentado, se había mencionado y se había propuesto hacerlo en la Primera Guerra Mundial, pero no se llevó a cabo. No se atrevieron todavía a llegar a juzgar, digamos, Claro. a individuos, porque ojo, que aquí hay un gran cambio en el derecho. Sí, ya no es la soberanía de las naciones, sino que se inculpa a líderes. Claro. Políticos, militares, industriales, científicos, etcétera. Claro. Hay un viraje ahí. Bueno, es que redondeamos y vamos al segundo eso bloque. Fue, ahora me hiciste acordar, eso fue una de las controversias con el agregado del cuarto cargo, de conspiración, porque Murray Barnett en realidad introdujo no solamente el cargo de conspiración, que era muy genérico y muy ambiguo para tipificarlo jurídicamente, sino el principio de responsabilidad colectiva, por el cual entre los 24 acusados personales estaban también, además, las instituciones. Fueron declaradas, cosa que ahora se sigue haciendo normalmente, fueron declaradas entidades criminales, las Waffen-SS, pero también la Wehrmacht. Sí. O sea, había una duplicidad. Y la dirección del Partido Nacional Socialista como tal. El partido nazi, o sea,
se incorporó la figura de la responsabilidad colectiva, que algunos, como los soviéticos, querían extender al pueblo alemán, y que los norteamericanos, según parece, quisieron acotarlo, porque si no el cargo de conspiración era un cargo elástico, daba para cualquier cosa. Ahora vamos a ver las diferentes visiones, por qué los soviéticos y por qué los angloamericanos, en el próximo bloque. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos. Estábamos viendo de que había algunos puntos de vista distintos según los intereses. Claro, porque más allá de que el común denominador era, en cierto modo, el revanchismo, los norteamericanos se amparaban siempre en esta idea de la superioridad moral del sistema occidental, es decir, representaban a la humanidad. Y como dice Carl Schmitt, el que habla en nombre de la humanidad excluye por principio al enemigo, porque el que es enemigo de toda la humanidad es un enemigo con el cual no se puede tener ninguna piedad, ninguna justicia, no se puede transar en absoluto. Los soviéticos pretendían, digamos, una culpabilidad colectiva, pero limitada, a Alemania en nombre de simplemente resarcirse mediante reparaciones de lo que habían sufrido, evidentemente era de las potencialidades de la que más había sufrido, y tener, digamos, el control de la industria y de los recursos de Alemania. O sea, eran enfoques disímiles. Es más, para los soviéticos había que presentar cargos por crímenes contra civiles, pero Jackson dice no, crímenes contra la humanidad. Bueno, eso fue refundido, porque en efecto la postura soviética fue asociar crímenes contra la humanidad a crímenes contra civiles. Eso fue propuesto por un jurista soviético, ¿no? Y estuvo a punto de hacer fracasar el planteo, y lo zanjó el fiscal Jackson norteamericano, subsumiendo, es decir, refundiendo ambos conceptos, diciendo que sí, que esencialmente los crímenes de lesa humanidad eran crímenes contra civiles porque se contraponían a las convenciones de Ginebra. Pero las convenciones de Ginebra, que entre eran 4 fundamentales, tocaban más que nada a prisioneros de guerra y solo subsidiariamente al tema civiles. Claro. No contemplaban, no tenían debidamente tipificado el cargo, ¿cierto? Claro, pero además se limitó la jurisdicción del tribunal sobre crímenes de lesa humanidad a los cometidos como consecuencia de la guerra de agresión, porque si no, era un boomerang.
la Unión Soviética había cometido crímenes contra sus propios civiles. Exacto. Y los norteamericanos tenían la famosa ley Jim Crow, de segregación racial contra los negros. Entonces, claro, era, que esa fue, había que limitar. Por eso el tema de que la Corte terminó fallando y los más interesados eran precisamente la Unión Soviética y Estados Unidos, por razones distintas pero convergentes, era excluir los cargos contra los vencedores, porque los norteamericanos se encontraban con que cuando hablaban de leyes discriminatorias, como habían sido las leyes de Nuremberg de 1935, se encontraban con que ellos tenían vigente la ley Jim Crow sobre segregación racial formal y abierta. Y los rusos, a su vez, las violaciones y las represiones contra su propia población. Bueno, y los ingleses los cometidos con la gente colonial. En el imperio colonial. Se empieza a tamizar un poco la cosa, no queda nadie, digamos. Es algo importante. En realidad fue un acto de mayúscula hipocresía, ¿no? Pero ahorrando los adjetivos. Entre las condiciones que estableció el tribunal, que van contra ley, es decir, van contra la ley elemental, fue el primero y principal fue que no se reconoció a los vencidos el principio de obediencia debida, que entonces lo llamaban el principio de las órdenes, ¿no? O decir, órdenes son órdenes, es decir, que los subordinados al atacar o al hacer determinadas represalias estaban cumpliendo órdenes superiores. Se estableció contra legem, creo que es la expresión así, contra la ley común de que cumple órdenes superiores no está alcanzado por la responsabilidad personal. Y eso fue, derogado, no fue tenido en cuenta. Claro, por eso militares de muy bajo rango fueron juzgados y también incluso burócratas que jamás en su vida habían cometido ningún crimen ni nada, pero por integrar una maquinaria de las instituciones castigadas, digamos. Claro. Otra importante fue el problema de la determinación de delitos sin pruebas. ¿Por qué? Porque la Corte se autoarrogó la función de determinar la validez de las pruebas presentadas. Cualquiera sean como la mayoría eran testimonios verbales, la mayoría eran testimonios, gente que se presentaba diciendo sí, en tal lugar ocurrió y el responsable fue tal militar o todo, que fue la lógica de todos los procesos que se hicieron y en todos ámbitos. Porque hay que aclarar que en Nuremberg este fue el proceso central a los principales jerarcas nazis, a 24 inculpados, de los cuales 22 en la práctica, o 20, porque uno no fue acusado en ausencia, Bormann, el secretario de Hitler. Otros se suicidaron, como Robert Ley, Gustav Krupp estaba totalmente... El industrial, Krupp estaba aislado del mundo, pues estaba enfermo de cáncer y estaba... Ahora, el tribunal se arrogaba discrecionalmente la determinación o no de la validez de la prueba. Quiere decir que el tribunal decidía qué prueba era válida o no válida por su propio criterio. ¿Me explico? Esto es una transgresión muy grande porque documentos presentados por la parte defensora no fueron aceptados, ¿no? Incluso el famoso protocolo secreto del acuerdo Molotov-Ribbentrop, que como inculpaba también a la Unión Soviética, fue desestimado como prueba. Hay algo muy importante al respecto, que es que no se presentó a la defensa, porque también había una defensa alemana, digamos. No, fueron permitidos que designasen defensores, con una infraestructura mínima, pero no se permitió acceder a las pruebas de descargo a los imputados.
Y tampoco podía ser apelado. Había una instancia, pero era ridícula, la instancia de apelación a la autoridad aliada, que era el Comando Militar Aliado con sede en Berlín, que teóricamente podía ser árbitro como a cargo de las funciones de gobierno de Alemania, porque Alemania era un país ocupado, pero que ni se intentó porque estaba constituida por los mismos países que estaban juzgando a los vencidos. Pero se declaró eso, la no apelación, no había derecho a apelar las medidas. Y también se presentó el tema de que las leyes internacionales nuevas que se habían dictado por los principios de Nuremberg, estos 3-4 cargos, podían contravenir leyes locales y primaba la ley internacional sobre las leyes locales. O sea que alguien que durante la guerra hubiese estado cumpliendo directivas que en su momento eran legales, ¿no? Eso se dio mucho con el tema de las leyes de Nuremberg y otras más, o leyes de represalia. Resulta que a posteriori, por una ley posterior al hecho e internacional, quedaba desplazada la ley interna, lo cual era también una decisión arbitraria del vencedor. Incluso el tema de la validación de la prueba con la valoración de testigos, porque la mayoría de los cargos fueron aprobados en realidad por acusaciones de testigos, no acusaciones documentales probadas, porque las que había eran contadas y algunas de ellas le salieron el tiro por la culata, porque las pocas que trascendieron se revertían también por haber sido realizadas por los aliados, ¿no? Por ejemplo, el almirante Dönitz el almirante Dönitz evitó una acusación mayor precisamente porque gente norteamericana le hizo acercar las órdenes que el almirante Nimitz en el Pacífico dio sobre la guerra submarina, que eran más draconianas que la que aplicaban los alemanes. Bien, aquí entonces con Raúl, que el tercer hombre que se ha integrado ahora. Bienvenido y continuamos con los detalles, claro, digamos, de lo que ha sido la acusación y defensa. Este segundo bloque que tiene la finalidad de precisar un poco algunas irregularidades bastante manifiestas del proceso de Nuremberg, inherentes a que esta simetría entre tratamiento de delitos cometidos por los vencidos frente a homólogos delitos cometidos por los vencedores. Y el hecho de que se le daba al tribunal, el tribunal se arrogaba la facultad de determinar la validez de la prueba. Es decir, un testimonio personal era discrecionalmente aceptado o rechazado por el tribunal sin que pudiera medir. No estaba obligado a dar ninguna explicación, simplemente decía no se acepta y nada más. Claro, era discrecional. Por eso, pues simplemente crimen contra la paz librando guerra de agresión, que es dirección, preparación, desencadenamiento, desarrollo de guerra de agresión en violación de los acuerdos internacionales. Crimen de guerra, violación de las leyes y uso de guerra, asesinato, malos tratos, deportación para trabajo forzado o cualquier otro fin de poblaciones civiles, asesinato, malos tratos, prisioneros de guerra o náufragos, la ejecución de rehenes, el saqueo de bienes públicos privados, la destrucción innecesaria de ciudades y la devastación no justificada por exigencias militares. Bueno, crimen contra la humanidad, el asesinato, exterminio, reducción de la esclavitud, deportación, cometido contra poblaciones civiles antes durante la guerra, persecuciones. Esos tres crímenes son para todos los beligerantes. Absolutamente todos los beligerantes. Pero ojo, lo dijimos en el primer bloque, la Corte, yo digo descaradamente, hipócritamente, estableció que el proceso era solamente para considerar los delitos de los vencidos. No se expidió acerca de si se iba o no a hacer también uno que no se hizo contra los vencedores, pero
esa característica de que no era un tribunal internacional, sino un tribunal aliado vencedor. Sí, los de una trinchera estaban jugando los de la otra trinchera, esa Claro, es la realidad. que el juez y el fiscal eran la Sí, misma eran persona. todos, La sí. jurisdicción del tribunal era solo sobre Alemania. Sobre Primero Alemania, se planteó sobre el eje. Y Sí, sí, Jackson, sí. sobre todo, dice, no, es el caso de Alemania. Sí, con sí. la idea de la reeducación Sí. de Alemania, con esa idea incluso Claro. mesiánica estadounidense, Exacto, muy diferente de la exacto. cosa soviética que era Exacto. ¿cuánto, Por eso cuánto después me yo voy a tienen que leer un pagar? párrafo de Maurice Bardesh que en realidad es tan actual, es que pone muy claro eso y además es muy actual. Lo voy a leer después cuando terminemos el programa, al final del programa, no voy a olvidar de leerlo. Sí. Redondeando simplemente esto de los alcances de la tipificación de los delitos, efectivamente, los crímenes contra la paz estaban cifrados en el concepto de guerra de agresión. Sí, que venían del pacto de Brian Kellogg. Es claro, que había un antecedente, pero que en realidad no había tenido vigencia, porque la Sociedad de las Naciones no pudo imponerla, sí, exacto. que era la idea efectivamente de la guerra como delito, la guerra de agresión como delito. Pero fundamentalmente lo que complica las cosas es cuando Murray Barnett, que fue el que incorpora el cuarto cargo, el cargo de conspiración, Sí, conspiración. lo amplió y lo relativizó totalmente, porque resulta que bajo el cargo de conspiración entraba cualquier política de cualquier país en cualquier momento de la historia, antes, durante o después. Claro. Esa, digámoslo así directamente, ¿no? y la contradicción. Bajo el cargo de conspiración, cualquier política de cualquier país, desde los asirios hasta el día de hoy, en cualquier época y en cualquier periodo, es conspiración todo, la independencia de un país, la lucha de liberación de un país, la lucha En por este caso todo estaba eso. dirigido sobre todo a intelectuales, propagandistas e industriales que no podían ser alcanzados por los estrictamente Exactamente. militares políticos. Exactamente. Por eso caía Porque desde el cargo- Julius Streicher hasta Carl Schmitt, desde Exactamente. todo Porque el conspiraba. cargo de conspiración Claro. introducía Claro, como cualquiera dicen, que las aporte una- sí, instituciones. exacto, claro, que implica Contra las las instituciones, es decir, declaraban criminal Ahora, a las Waffen ese- SS, criminal a los... un precedente jurídico de ese tipo es, no solo lo ha dicho Lucio Moreno Quintana cuando dice que Lucio Moreno Quintana, el gran jurista argentino, dice que el juicio es una aberración jurídica, no solo es una aberración jurídica, sino que sienta un principio abstracto por sobre toda la realidad que debe ser obedecido como si fuera un mandato divino. Y todo lo que se opone a eso, que se opone el derecho público, el derecho romano, el derecho natural, todo eso que se opone a ese principio áulico, ese principio áureo, dorado, que ha sido impuesto como un principio que debe ser acatado por toda la humanidad, porque un tribunal o un grupo de gente, por consenso, un grupo de gente se sienta y en consenso, como si dijeran, señores, acá somos tres, sumemos tres más, hacemos un consenso y a partir de mañana no se usan guantes, se usan los zapatos en las manos. Va a ser un poco difícil agarrar algo con las manos cuando tenga zapatos puestos. Es decir, va contra la naturaleza misma de las cosas, contra el derecho natural, contra el ius público en europeo, contra las diversas tradiciones y los diversos derechos consuetudinarios que se han formado en todos los países a lo largo de la historia. En ese sentido es una aberración jurídica. Y yo me gusta compararlo con una obra de Quevedo, una obra en broma que escribe Quevedo que se llama El Tribunal de la Justa Venganza. Yo creo que el tribunal que ejerce la venganza es un tribunal de la injusta venganza. Entonces es un tribunal, en realidad es un proceso, no es un tribunal, es un proceso contra los vencidos. Y eso puede ser aplicado, es reversible, mañana puede ser aplicado contra cualquiera, ¿o no? Aceptar ese principio abstracto. Se daban contradicciones irritativas. Ejemplo, quizás lo vamos a ver después en el próximo programa cuando entremos un poco en la casuística, aunque brevemente, pero uno que surgió desde el primer momento. El pacto germano-soviético, el pacto Molotov-Ribbentrop del 23 de agosto del 39, por el cual había un protocolo secreto por el cual, en caso, como pasó a los pocos días, que Alemania invadiera Polonia iba a ser repartida entre los dos países. Y en efecto, cuando Polonia estaba ya, como lo hemos visto en su momento, cuando estaba ya derrotada, los soviéticos también violaron
la frontera desde el exactamente, este el 16 de agosto. Entonces se le cabía el Sayo perfectamente. Es claro, Sin embargo, entonces, no se aplica. más allá de la hipocresía de haber declarado la guerra Francia e Inglaterra solo a Alemania por la invasión y no a la Unión Soviética cuando ellos tenían tratados de defensa militar. Claro, y les cabría en este caso al partido de la guerra en Inglaterra y en Francia, les cabría lo de conspiración, porque en realidad todos sabemos y es transparente que hay una inducción a Polonia, se la trata de inducir a Polonia para que para no retroceder para esclarecer, no para retroceder, sino para esclarecer. La parte curiosa que es la que quería comentar es que la Corte y por influencia del fiscal Jackson terminó declarando no existente ni válido el protocolo secreto de división. O sea, para que no cayera también incurso la Unión Soviética, claro, se suprime la realidad. Según el tribunal de Nuremberg, el protocolo secreto del pacto de Molotov-Ribbentrop no habría existido. No, por supuesto, apareció un animal muerto. La culpa, ¿quién la tiene? La tiene el cuchillo que lo mató, no importa, no existe. Por eso tendría que haber habido un juez polaco en vez de un juez soviético, pero bueno, allí estaban dadas las cosas. Continuamos en el segundo bloque. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele-V1, toda la verdad primero. Una aclaración importante. No se olviden que nosotros en este programa lo que estamos hablando es del encuadramiento, de los prolegómenos del proceso de Nuremberg. El proceso en sí mismo, el desarrollo del proceso lo vamos a ver en el programa anterior. ¿Por qué? Porque parece importante, el programa posterior, perdón. Nos parece importante primero señalar cuál es la distorsión del encuadramiento jurídico-político que se estaba haciendo, ¿no? Es decir, el famoso tema ya mencionado del vencedor, juez y parte como fiscal y juez, de la retroactividad de las actividades y de la discriminación, de que los delitos se aplicaban al vencido y no al vencedor. Pero nos falta resaltar algo que es importante. El leitmotiv del proceso obviamente era justificar la guerra aliada como guerra de liberación y servir a una finalidad política ideológica, etcétera, donde se presentaba política, ideológica y económica, claro, tres cosas. Además, como fue dicho desde un primer momento,
como jactándose del precedente del derecho humanitario internacional. Sí. Porque hoy en día se tiene Nuremberg como referencia absoluta, es el punto de referencia absoluto, es la estrella polar de todo esto. Incluso cuando se constituye en el 98 la Corte Penal Internacional, habla de los principios de Nuremberg. En los principios de Nuremberg había dos que tenían particularmente importancia. Uno ya lo hemos citado, que la Corte desestimó el principio de obediencia debida, lo que llamaban la cuestión de las órdenes superiores. No aceptó como válido que un subordinado descargase su imputación aduciendo, como en realidad había ocurrido, órdenes superiores porque estaba en una institución vertical. Acá fue antecedente para el juicio de la Junta también, ¿no es cierto? Y la otra es que en el punto 6 de los principios de Nuremberg, eran 7 en total, en el punto 6, cuando se definían los crímenes, se entró en la controversia del concepto de guerra de agresión. ¿Por qué? Porque para no remontarse se tomó un único documento de referencia, un principal documento de referencia, que era el protocolo Hosbach de 1937. Jackson quería retroceder la guerra de agresión a la creación del Partido Nacional Socialista. Claro, exacto, esa fue la diferencia. Aclaremos para los con espectadores. Un sueño, con una esperanza, que ya la habían indicado en la Primera Guerra, la destrucción del militarismo prusiano, que era lo que provocaba todas las guerras, según este concepto abstracto, ¿no es cierto? Era la todo tesis de Sonnenberg, ¿no? De que Alemania había seguido un camino de supremacía a lo largo una de toda desviación del presunto occidente, según Jackson todo esto, ¿no? Otros no le daban, los franceses claro, acá el problema es, como diría Thomas Molnar, la utopía, esa herejía perenne, que es una herejía de la inteligencia, es la utopía, que es una herejía o una malformación de la inteligencia, que introduce su mano en estas cosas y provoca casos de injusticia absolutamente tremendos, ¿no? Y que, por supuesto, oculta una cosa esencial, que es que la guerra de los vencedores es una guerra, sí, de dominio, de control y de imposición de la ideología. Mientras que los otros decían, acá esto es para casa, en el otro lado tienen que hacerlo de otra manera o la manera que corresponde. Acá es la pretensión universal, de la universalidad, mi idea es la mejor. Y yo creo que tiene un antecedente en aquello que hemos citado, que yo siempre he citado cuando hablo de las invasiones inglesas a Río de la Plata, de 1792, de Lord Vansittart, que creo que fue él, o del grupo de él. Inglaterra, corona del imperio, del comercio mundial. Si yo me pongo una corona en algo universal, evidentemente todos tienen que rendirme tributo o tenerme en cuenta. Si yo soy la corona del comercio mundial, todos me tienen que pagar tributo. Cada operación económica tiene que pagar un tributo. Y eso es la eliminación de todas las soberanías. Una de las cuestiones que yo citaba, que fue resistida por la delegación francesa, porque el fiscal francés, bueno, no era conocido, el François fiscal francés, y luego Auguste Champetier de Rives. De Menton. Pero dimitió en enero del 46, vino Auguste Champetier de Rives. De Rives, después sucedidos, claro. Contra este cargo de conspiración que fue agregado, ¿por qué? Porque no nos olvidemos, nosotros lo Henri Dondieu fue uno de los... Dondieu el francés, Dondieu. Sí, el tribunal, pero esos jueces, sí, pero yo digo el fiscal. El fiscal francés. Quiero decir que se debatió incluir o no este principio que a posteriori, por influencia de este abogado coronel norteamericano, Murray Bernies, se incorporó como conspiración, porque nosotros lo hemos hablado acá reiteradamente. ¿Dónde queda el partido de la guerra? Anglo-norteamericano, con el grupo Vansittart en Inglaterra y con el Brain Trust y la gestión de la WIR de Bernard Baruch en la planificación de la guerra contra Alemania, que habían sido poco menos que expuestas en forma manifiesta. Ahora, el tiempo no alcanza y para ordenar todo, pero hay que resaltar a mi juicio una cosa muy importante. ¿Sobre qué pivoteó la acusación de Nuremberg, que duró un año? Porque el juicio duró un año, entre noviembre
del 45 y octubre y octubre del 46, donde el 16 de octubre son dictadas, bueno, 15 las sentencias y las ejecuciones sobre gran parte de los inculpados al día siguiente. Sí. El leitmotiv de esas acusaciones pivoteó sobre la sensibilidad en cuanto a mano de obra esclava, en cuanto a tratamiento de prisioneros y en cuanto a matanzas, ¿no? En consecuencia se multiplicaban las denuncias sobre matanzas ocurridas por represalias, por venganza. Solo enfocado sobre el vencido, no sobre el vencedor que lo hizo. Sobre el vencido, sí, se dio un capítulo especial. Ya en la Primera Guerra, los prisioneros alemanes de la Marina, por lo menos yo conozco los episodios contados por un tripulante del Emden, del crucero Emden, fueron a parar en la India. Esto me lo contó en Bariloche hace muchos años un capitán von Michulev, que había sido capitán de corbeta en el Emden, que cuando los llevaron a la India los obligaron a hacer trabajos forzados, los estuvieron haciendo trabajos forzados. Obligaban absolutamente. A trabajo entonces, esto es universal. Es claro, obviamente, esto es universal. lo que pasa es que yo me autoexcluyo de lo de sí, claro, por supuesto, por el delito de haber sido vencido, tenés que en el caso soviético, tomarte este remedio, ejemplo, esta píldora. Hubo una directiva formal de Stalin hablando de que los prisioneros alemanes y también civiles tenían que ser movilizados para reparar el daño que habían ocasionado la Unión Soviética, que era una abierta declaración de violación de los principios de tratamiento. Sí, claro, pero Stalin no los invocaba. Stalin invocaba lo que consideraba sus derechos, pero no invocaba estos principios. Pero los que invocaban estos principios los aplicaban al revés o no los aplicaban. Ahí está, la prueba son los prisioneros. Pero no solo en esta guerra, en la otra también. Y en la guerra en Globoer también, o sea que si seguimos para atrás es terrible. Esto es importante, ¿por qué? Porque dentro de las matanzas ocuparon un lugar fuerte los campos de concentración y las condiciones inhumanas que encontraron en esos campos. Que se fueron volviendo más inhumanas a medida que los recursos recaían. Claro, que tienen una explicación en el tema de que el bloqueo primero, pero después el bombardeo estratégico contra las ciudades y la población civil hizo que el último eslabón de la cadena, que eran los campos de concentración, se transformase en un caos de inanición, estadística de muerte. De todos modos, en Nuremberg no se mencionó. Lo que luego, porque no estaba la palabra en ese momento, se consideró el holocausto, entró dentro de crímenes contra la humanidad y de muertes en serie. Es más, se rechazaron las solicitudes de Jaim Weizmann, presidente de la Organización Sionista Mundial, tanto como el Gobierno Provisional de Unidad Nacional de Polonia, de participar. Hay un dato muy interesante que quiero darlo, ¿no?, al respecto, que es... Perdonad, agrego algo en línea con lo que vos decís. Lo mismo la tesis, creo que Vrba y Wetzel, que eran dos judíos eslovacos que escaparon del campo de concentración de Auschwitz y fue a mediados del año 44, y habrían sido los primeros que hablaron de que existían cámaras de gas y que se estaba procediendo a ejecutar en forma masiva a prisioneros. Fueron desestimados en Nuremberg, es decir, no fueron tomados en consideración porque todo el proceso pivoteó sobre culpabilidad de matanzas, pero matanzas focalizadas, masacres que habrían o no ocurrido en los campos de concentración, represiones, castigos a la población civil, arrasamiento de aldeas, cargos, pero era una multiplicación de casos específicos. No se habló de un exterminio. Después del Reich, Crimen y Castigo en la posguerra alemana. ¿Quién es el autor? Gilles MacDonough. Tiene varios libros sobre la guerra y posguerra. ¿Norteamericano, británico? Norteamericano. Al principio dice, los grupos judíos internacionales presentaron pocas solicitudes de condena. Henry Morgenthau fue una voz en el desierto y Truman a su vez lo quiso mantener en esa situación. Más tarde dimitió enfurruñado. Zalman Greenberg, presidente de los judíos liberados en la zona estadounidense, acusó a los aliados de falta de interés
y se habría sido así en el caso de que otros hubieran sido víctimas de una purga similar. Morgenthau siguió lanzando rayos y truenos, lo mismo que el consejero presidencial Bernhard Baruch y el comunista Walter Winchell, pero no se le prestó mucha atención. Claro, es decir, no quedaron, lo importante... Los soviéticos le importaba muy poco, además tiene una larga tradición antisemita. Los soviéticos lo que querían era la culpabilidad general de Alemania para sacarle los productos y la exacción, digamos. Sin ningún principio, en nombre de ningún principio. Yo soy el vencedor, tengo tanto que me han arruinado, puse tanta gente, quiero esto. Sufrí una guerra de agresión y quiero esta compensación. Las cuatro potencias lo hicieron, pero la que lo hizo más abiertamente, la Unión Soviética, que pisoteó abiertamente todo derecho de prisionero. Bueno, el caso de los prisioneros. Lo que pasa es que en los dos casos si hay quieren resarcimiento, ¿no? En ambos lados de los aliados, tanto en el lado soviético como en el lado de Estados Unidos y de Gran Bretaña y de Francia. Sí, por supuesto. Pero la diferencia es que la Unión Soviética quiere, como vos decís, el resarcimiento efectivo, práctico, concreto, de reparaciones de lo que quedó destruido. Y los otros quieren eso, más el dominio político y el borrar del pueblo sometido la ideología que los llevó al poder. O sea, borrar absolutamente todo, imponer el modelo, la ideología del que ganó, que se convierte a través del principio utópico en una ideología, en un principio paradigmático universal que debe ser aceptado como un credo, y eso estamos viviendo hoy, el resultado de eso lo estamos viviendo. Es un credo, o tenemos ese credo que tiene una derecha y una izquierda, pero es un credo, o directamente quedamos fuera de la humanidad, y eso es terrible, ¿no? A mí lo que me interesa señalar es un hecho central. Sí. Durante el proceso de Nuremberg, los cargos más sensibles, incluso documentos fotográficos, filmaciones, etcétera, que se hacían con un montaje cinematográfico de sensibilización, porque lógicamente, como sabemos y ocurre siempre y sigue ocurriendo ahora, es claro, presentar escenas de gente famélica, gente muerta, pilas de cadáveres, todo eso pasó, pero eso no era una prueba específica que pudiese tener una relación con el inculpado en particular, que fue uno de los argumentos de defensa que también intentaron usar los abogados alemanes, diciendo, bueno, las matanzas o las brutalidades que se hayan hecho tienen que tener alguna correlación con el inculpado. Un ejemplo paradigmático por ahí fue el de Ribbentrop, que era ministro de Relaciones Exteriores, y él no estaba ni al tanto, ni demostró estar al tanto de lo que podía estar ocurriendo en Lo que pasa respecto a lo que decía Raúl de la invocación a valores universales y todo, Davidson tiene una gran biografía de Hitler en 2 tomos, interesante, y la obra The Trial of the Germans, el tribunal de los alemanes, an account of 22 defendants before the International Military Tribunal en Nuremberg. O sea, toma también el tema de los defensores. Plantea preguntas, ¿no?, sobre la justicia y necesidad del tribunal, y dice, dejémoslo de broma, no es un evento jurídico, es un evento político. Un evento político. Y dice, en un mundo de asuntos humanos complejos, dice, una justicia brutal, Nuremberg, puede ser preferible a la ejecución sumaria. Claro, en vez, ¿qué habrían hecho los soviéticos? Los cuelgan a todo y listo y se acabó. Y a ver plata. Acá no. Acá dice, fusilaros a todos. Dice, el tribunal tiene muchas fallas, no cumple con los estándares de justicia tradicionales, pero el juicio habría sido necesario como evento político para proporcionar una catarsis a las emociones reprimidas de millones de personas. Bueno, perfecto. ¿De qué año es esto? De Davidson, me parece que es de los 70 y pico. De los 70, bueno. Bueno, mira, en 1947, Maurice Bardèche, el cuñado de Robert Brasillach, que escribió esto, que yo creo que tiene vigencia aún hoy. Este mundo tan fluido en ese entonces, ¿no?, rehusándose a toda definición, a toda certeza, contiene, en fin, algo estable, definitivo e irrevocable. Son las leyes que nos hacen tributarios, dependientes a todos. En nuestro país, en nuestras ciudades, ya no hay nada seguro, nada de límites ciertos entre el bien y el mal, nada de tierra donde apoyar nuestros pies.
Pero encima de nosotros, ¿qué arquitectura vigorosa comienza a dibujarse? El ciudadano francés, alemán, español o italiano no sabe muy bien la suerte que le está reservada, pero el ciudadano del mundo, el llamado ciudadano del mundo, sabe que el andamiaje armonioso de los pactos que se forman se levanta a su servicio, para él. Su persona es sagrada, sus márgenes de beneficios son sagrados. La República Universal de los es la República Universal de los mercaderes. La lotería de la historia se ha detenido esta vez para siempre. No hay más que una ley que permite conservar la que permite conservar las ganancias. Todo está permitido salvo volver sobre lo resuelto. La distribución de los lotes es definitiva. Sois vendedor a perpetuidad o comprador a perpetuidad, rico o pobre para siempre, amo o servidor hasta el fin de los tiempos. Allí donde las soberanías nacionales se extinguen, la dictadura económica mundial comienza a brillar. Un pueblo ya no puede nada contra los mercaderes, cuando ha renunciado al derecho de decir, aquí los contratos los manejamos nosotros, los usos los ponemos nosotros y ustedes pagan el diezmo para estableceros. Los Estados Unidos del mundo no son más que una apariencia, una concepción política, en realidad es una concepción económica, ¿no? Este mundo inmóvil no será más que una enorme bolsa, donde se cotizará el trigo, el oro, el petróleo y las demás. Sí, está bien, es derivado de los temas de Nuremberg, aunque él habla de otra situación más global. Dentro del marco del tenemos proceso que culminar estaba, el programa pero y seguir. Claro, es importante concluir esto. Pero El encuadramiento del proceso de Nuremberg se dio bajo irregularidades que son verdaderamente insalvables desde el punto de vista lógico y jurídico también, es decir, se violentaron principios elementales. Por eso citamos lo de Moreno Quintana, elementales, tan básicos que descalifican al tribunal, es decir, deslegitiman el Nuremberg. Esto es importante decirlo, ¿por qué? Porque se ha pretendido, y a veces se pretende aún hoy, plantear Nuremberg como el paradigma de la justicia internacional. Porque se pretende que sea un acto de fe. Claro. Este modelo tiene que ser el modelo para toda la humanidad. Por eso, entonces, la idea es desnudar lo que realmente fue Nuremberg y, sobre todo, recordar que los temas que se debatieron en Nuremberg no son necesariamente los mismos que luego se argumentan hoy, donde se está reescribiendo la historia de Nuremberg, entre otras cosas por un hecho que es tan importante que merece ser citado, en mi opinión, que es el tema de que en Nuremberg no se condenó a nadie por el Holocausto. El tema del Holocausto no estuvo presente. La muerte de judíos europeos sobre el tema de crimen contra la humanidad. Se incluyó, pero... la palabra genocidio es acuñada por Rafael Lemkin. En 1944, en un libro que se llama El poder del eje en la Europa ocupada, pero no se impuso sino hasta después de la guerra. Tan es así que en las 190 páginas de sentencia no figura. Figura así el tema de crímenes contra la humanidad, obviamente. Continuamos incluso con los juicios sobre Nuremberg de destacados especialistas al principio del próximo programa.